Bueno, vamos a comenzar la tercera sesión de este foro y tenemos con nosotros en la mesa a dos de los ponentes y a los comunicantes. Un segundo que... Prisas y hacerlo todo. Ya está. Yo creo que estamos todos, ¿no? Pero yo creo que es online. Gracias. Creo que la otra ponencia es online, me parece. Creo que sí que es online. Bueno, tenemos con nosotros a Alfonso Ortega, a Nerea Magallón, tenemos a María Guadalupe Montoto, y a Briseida Sofía, ¿no? Vale, y Irene Merino, pues no sé si está online. Irene Merino o Daniela Bardel. Bueno, ahora las buscaré para ponerlas, para que puedan hablar. Sí, Daniela Bardel, ahora te convierto en presentadora. Perfecto. Muy bien, pues estamos todos y podemos comenzar esta tercera mesa. Perdonen el retraso. Bueno, en esta tercera mesa seguiremos hablando del reglamento de inteligencia artificial, pero también pues hablaremos de negocios, ¿no? Y de empresas y sostenibilidad, entre otras cuestiones y cuestiones de derechos humanos, que todo está íntimamente relacionado. Bueno, el primer ponente es Alfonso Ortega Jiménez, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que nos va a hablar de la externalización del futuro reglamento europeo de inteligencia artificial fuera de la Unión Europea. Cuando quieras, Alfonso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi primera palabra, por supuesto, tiene que ser el agradecimiento al Comité Científico de este quinto Foro Europeo de Derechos de la Propiedad Privada, al organizador, a todos los asistentes y permítanme que expresamente le manifieste mi agradecimiento a la directora de este foro, a la doctora Ana Fernández, porque gracias a su buen hacer, pues este foro se ha convertido en un punto de encuentro ya para la disciplina y todos sabemos lo que supone organizar cualquier actividad de este tipo, el trabajo que hay que hacer antes, durante y después. Así que gracias, Ana, y te animamos a que haya un sexto, séptimo, octavo, etcétera, foro europeo. Bueno, mi agradecimiento también al profesor Esteban de la Rosa, porque gracias a su magnífica intervención esta mañana, pues a mí me va a permitir que haga una ponencia express, porque muchas de las cosas que él ha dicho son cuestiones que yo quería abordar. Vaya por delante que yo no soy tan benévolo con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. No creo que sea tan bueno regularlo absolutamente todo y luego les diré el porqué. Ni tampoco creo que sea muy positivo ese efecto Bruselas que se pretende del Reglamento de Inteligencia Artificial. Es lo que tenemos que hacer en un foro como es este, donde pues, los objetivos principales, ¿no? De estos encuentros y, por supuesto, de las obligaciones que cualquier investigador tiene es observar de una forma crítica, analizar de alguna manera y tratar de reflexionar sobre fenómenos novedosos, como es el caso de la inteligencia artificial. Algo que no se ha dicho es que estamos ante un reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que es un reglamento muy prolijo. Estamos hablando de 144 páginas, 113 artículos, 13 anexos. Es un reglamento consensuado. Piensen que salió adelante con 523 votos a favor. De los 618 posibles, solo 46 votos en contra y 49 abstenciones. Todos celebramos que ese reglamento fuese aprobado, ¿no? Y es un reglamento futuro. Yo reflexionaba sobre el título que le había dado a la ponencia, ¿no? Donde hablaba del futuro reglamento europeo de inteligencia artificial, pero es que realmente es un reglamento futuro en la medida en que, aunque entró en vigor el pasado 1 de agosto, no será aplicable hasta el 2 de agosto del año 26. Es cierto que en este ínterin, el 1 de febrero del 25 y el 1 de agosto del 25, ciertas cuestiones, prohibiciones y obligaciones de cumplimiento para proveedores
de sistemas de inteligencia artificial pues se verán puestos en marcha, ¿no? Bien, me gustaría hacer un poquito de historia, no el recorrido que hacía Fernando esta mañana, pero sí que nos podamos detener en algunas ideas, ¿no? Yo creo que todos recordaréis esa imagen que se publicó en todos los medios de comunicación, ¿no? Con los 12 miembros del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, donde el titular era Histórico Pacto para el despliegue de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Además, la historia era un poco así apocalíptica, ¿no? La noche del pasado 8 de diciembre, después de 37 horas de negociaciones, por fin ha visto la luz, al menos provisionalmente, la nueva ley de inteligencia artificial europea. Una ley que, como decía esta mañana Fernando, no arranca en el año 23, sino que ya desde el año 17 el Consejo, el Parlamento venían trabajando para poner en marcha un texto como era este. Es un texto que no debemos de olvidar que pivota sobre una serie de principios. El principio de privacidad, el principio de transparencia, la idea de la seguridad técnica y que tiene un enfoque muy claro. Eso se ha puesto de manifiesto esta mañana y es un enfoque basado en los riesgos que pueden generar los sistemas de inteligencia artificial. Por tanto, vamos a lo que se llama el principio de precaución, ¿no? Es un reglamento que prevé la creación de una oficina de inteligencia artificial, establece un sistema sancionador durísimo, copia del sistema que se establece en el Reglamento General de Protección de Datos del año 16, y a lo que nosotros nos interesa hoy. Genera o generará lo que se llama el efecto Bruselas. Cuando hablamos del efecto Bruselas nos tenemos que remontar a un artículo publicado por Anu Bradford en el año 2012, que luego recibió el formato de libro en el año 2020. Bradford lo que nos explicaba era cómo y por qué las normas que emanan de Bruselas, fundamentalmente los reglamentos, han penetrado en muchos aspectos de la vida económica, no solo dentro, sino también fuera de la Unión Europea, a través de lo que ella llama un proceso de globalización normativa unilateral. Es algo que se produce cuando un Estado o una organización supranacional es capaz de externalizar sus leyes, sus normas, fuera de sus fronteras, y lo hace a través de mecanismos de mercado. Eso da lugar a ¿qué? A una globalización de las normas. Esa globalización normativa unilateral es un fenómeno en el que hay una ley de una jurisdicción que migra a otra sin que la primera imponga activamente o que la segunda la adopte de una forma voluntaria. Con el Reglamento de Inteligencia Artificial, la Unión Europea lo que quiere es dar ejemplo. Lo habremos escuchado en los medios de comunicación. Europa quiere poner en marcha la primera norma que regule en el mundo la inteligencia artificial. Y las prisas no son buenas consejeras, ¿no? Pero es que además no es cierto que Europa haya sido la primera que haya regulado la inteligencia artificial. Ya Estados Unidos, bajo la presidencia de Biden, en octubre del 23, aprueba una orden ejecutiva donde se proclama que el gobierno federal tratará de promover principios y acciones responsables de seguridad y protección de la inteligencia artificial con otros estados. China, por su parte, en agosto del 23 aprobó una ley general reguladora de la inteligencia artificial y, en paralelo, otra regulación específica de la inteligencia artificial generativa. Hasta Brasil, el 1 de marzo del 23, inició un procedimiento para regular la inteligencia artificial. Canadá reguló ciertos usos de la inteligencia artificial en el año 19. Hasta España ha hecho sus pinitos, porque antes de la aprobación del Reglamento Europeo ya habíamos creado la Agencia Española de
de supervisión de la inteligencia artificial. Por tanto, no hemos sido los primeros en regular la inteligencia artificial en el mundo. Además, el reglamento, yo digo que es una norma copiona. ¿Por qué copiona? Porque copia. ¿Copia de quién? Del Reglamento General de Protección de Datos. El Reglamento General de Protección de Datos establece una serie de obligaciones, me remonta al año 16, establece una serie de obligaciones de cumplimiento principalmente a dos categorías de sujetos que están bien definidos: los responsables del tratamiento de datos y los encargados del tratamiento de datos. ¿Qué hace el Reglamento de Inteligencia Artificial? Impone obligaciones de cumplimiento a una gama más amplia de sujetos. Esta mañana se decía proveedores, responsables, importadores, distribuidores, fabricantes y representantes autorizados. Cuando se habla del efecto o la eficacia extraterritorial del Reglamento de Inteligencia Artificial, deberíamos de ir al artículo 3 del Reglamento General de Protección de Datos. El Reglamento General de Protección de Datos, en su artículo 3, en concreto el 3.2, habla precisamente de esa eficacia extramuros que busca el propio Reglamento General de Protección de Datos. Se centra en qué? En aquellos sujetos establecidos fuera de la Unión Europea y que ofrecen, es decir, que dirigen o que personalizan sus servicios a personas físicas en la Unión Europea o que controlen comportamientos de dichas personas. Lo que hace el Reglamento de Inteligencia Artificial es dar un enfoque un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque debemos de conectar el artículo 2, esta mañana Fernando lo diseccionaba de una forma estupenda, con el considerando 21 del propio reglamento. Si cogemos el considerando 21, el propio legislador que dice: con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones y la protección efectiva de los derechos y libertades de las personas en toda la Unión, las normas establecidas en el presente reglamento deben de aplicarse a proveedores de sistemas de inteligencia artificial sin discriminación, con independencia de si están establecidos en la Unión o en un tercer país, y a los responsables del despliegue de esos sistemas establecidos en la propia Unión. Claro, para mí el quid de la cuestión está precisamente en el 2.1c y creo que esa es la diferencia que hay entre el Reglamento de Inteligencia Artificial y el Reglamento General de Protección de Datos. Cuando Fernando esta mañana iba recogiendo cada uno de los supuestos, ¿no? Cuando hablaba del 2.1c, referido a proveedores o responsables que hagan ese despliegue establecidos en un tercer estado, decía cuando los resultados de salida se utilicen en la Unión Europea. Para mí el concepto clave es utilización. ¿Qué se va a entender por utilización? Porque el propio reglamento no lo establece. Vamos a tener que esperar, como en alguna ocasión se ha dicho esta mañana, a que sean los operadores, los tribunales, en definitiva, a que interpreten qué se entiende por utilización, ¿no? Igual que hablábamos de, en el 2.1g, concepto de persona afectada, si os acordáis, ¿no? O igual que se hablaba del concepto de establecimiento en relación con el supuesto del 2.1b. Yo creo que la diferencia que hay entre el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento de Inteligencia Artificial precisamente es el concepto de utilización de estos sistemas que prevé el apartado C del artículo 2.1. Pero el efecto directo del propio reglamento se va a producir. Se va a producir ante cualquier proveedor o responsable que despliegue sistemas de inteligencia artificial en cualquier parte del mundo. En consecuencia, el reglamento parece tener un ámbito de aplicación extraordinariamente amplio. Y la pregunta que nos podemos hacer es si está justificada esa aplicación extraterritorial del reglamento, ¿no? Claro, argumentos a favor tenemos. La aplicación extraterritorial de este reglamento, de cualquier reglamento europeo, es estupenda, fundamentalmente porque se garantiza la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos en el mercado de la propia Unión Europea,
si no fuera así, pues lógicamente, y no se contemplara de esta forma y no fuera un objetivo del reglamento, pues este objetivo resultaría de alguna manera gravemente menoscabado si únicamente se va a aplicar a proveedores o a usuarios de sistemas que están establecidos en un Estado miembro. Segundo argumento a favor de la extraterritorialidad de la norma. Se garantiza que los proveedores y los usuarios de sistemas de inteligencia artificial van a competir en igualdad en el mercado único digital. Claro, si los únicos obligados a cumplir con los estándares establecidos en el reglamento son los operadores europeos, las empresas que están establecidas en terceros estados van a disfrutar de una ventaja competitiva considerable, ¿no? Vamos a provocar una huida de empresas digitales europeas a terceros estados con el propósito de beneficiarse de legislaciones que son mucho más laxas, legislaciones que establecen requisitos y obligaciones menos estrictos que los establecidos en la propia legislación europea. Por tanto, que todos tengan que cumplir con la misma normativa. Claro, ya se han elevado algunas voces que dicen que esta extraterritorialidad de la norma no es tan beneficiosa, ¿no? Yo leía finales de julio que el fundador de Meta, la antigua Facebook, ¿no?, decía que, bueno, Meta había decidido no lanzar sus nuevos modelos de inteligencia artificial multimodales en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se encuentra en un clima de naturaleza impredecible desde el punto de vista normativo. Pero es que el propio fundador de Spotify decía hace bien poco que, criticando el reglamento de inteligencia artificial, que consideraba que ponía en riesgo retrasar a Europa calificando al reglamento de una norma incoherente, una norma compleja, una norma que frenaba la innovación. Hace 4 días, en la revista Actualidad Económica, la presidenta de Accenture España hablaba a favor del reglamento. Al menos un titular decía que vemos la Ley de Inteligencia Artificial Europea como un elemento de aceleración de la innovación. Crea un marco necesario. Pero estamos creando un marco en el año 2024 para realidades, para sistemas de inteligencia artificial de hoy, cuando realmente la aplicación completa del reglamento se va a producir en el año 26. Desde aquí hasta el año 26 pueden suceder muchas cosas. Y la ciencia puede avanzar, que es una barbaridad, ¿no? Bien, no estamos haciendo nada nuevo. Cuando se hablaba esta mañana de la extraterritorialidad de la norma, y Fernando ponía varios ejemplos, no estamos más que haciendo algo que la Unión Europea viene haciendo hace bastante tiempo. Somos el modelo a más de 100 estados en diferentes ámbitos. Protección de la salud, medio ambiente, protección de datos. En definitiva, ese efecto Bruselas está presente en otros ámbitos normativos, ¿no? Y evidentemente el efecto Bruselas, la aplicación extraterritorial del reglamento produce ventajas, sin ninguna duda. Colocamos a la Unión Europea como actor en el escenario internacional, ¿no? Y además un actor que va a ser capaz de imponer valores democráticos europeos como estándares regulatorios a nivel global, y además le garantizamos a los ciudadanos europeos que sus derechos, en sus actividades y en sus actuaciones en terceros estados van a recibir la misma protección que recibirían en Europa. Estamos imponiendo, de alguna manera, una cultura de la regulación, una cultura proteccionista, ¿no? Lo que ocurre es que estas ventajas deberíamos de relativizarlas cuando hablamos del reglamento de inteligencia artificial, fundamentalmente por 3 razones. Primera, yo creo que es necesario que
vayamos hacia la búsqueda de un equilibrio de las garantías que están en juego. Necesitamos buscar un equilibrio entre garantizar la seguridad de los productos y de los derechos fundamentales y garantizar también la seguridad jurídica para facilitar la inversión y la innovación en inteligencia artificial. Relativizamos también estos argumentos a favor con una segunda idea. Posiblemente el exceso de regulación hacia terceros estados pueda provocar un efecto contraproducente. Que las empresas europeas tengan que asumir más cargas cuando operen en esos terceros estados. Que las empresas europeas tengan que inscribir sus sistemas de inteligencia artificial en las bases de datos habilitadas allí, que nombren representantes autorizados en cada uno de esos terceros estados en los que comercialicen o pongan en servicio sus sistemas de inteligencia artificial. Y relativizamos también estos argumentos a favor del efecto Bruselas del reglamento con una idea un poco más global. De alguna manera estamos extendiendo de una forma involuntaria los valores europeos. La Unión Europea tiene un objetivo y es regular el mercado interior. La extraterritorialidad del reglamento lo que está provocando es que vayamos a regular el mercado exterior. El reglamento de inteligencia artificial es un reglamento complejo, es un reglamento ambicioso y a su vez revelador de diferentes y difíciles equilibrios de intereses. Por un lado, esa voluntad política que tiene la Unión Europea de ser pionera en la regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial. Y por otro lado, la de fijar unos estándares para otras jurisdicciones. El problema es que esa aplicación territorial extremadamente amplia, esa aplicación extraterritorial que plantea el reglamento a través del artículo 2, desde mi punto de vista, no siempre está justificada. Y plantea más sombras que luces. Esta mañana hemos estado hablando de ello y volvemos de nuevo a traerlo aquí a colación. El propio artículo 2 establece ciertos criterios de conexión con la Unión Europea escasos, interpretables en ocasiones, ¿no? Establecimiento, utilización, persona afectada. ¿Qué podía haber hecho el legislador europeo? Yo creo que quizás podía haber recurrido a la vía convencional, bilateral o multilateral, para tratar de extender estos estándares regulatorios europeos más allá de nuestras fronteras. Yo creo que hubiera sido mucho más óptimo para ayudar a garantizar el cumplimiento del reglamento por parte de proveedores y de usuarios establecidos en terceros estados. Sobre todo si hubiera recurrido a la vía convencional, hubiera actuado en consonancia con esa tradición europea en política exterior, que es esa tradición de la búsqueda de consensos a través de negociaciones bilaterales o multilaterales. No ha sido así, no hemos acudido a esa vía convencional, hemos perdido una magnífica ocasión para recuperar el papel de la Unión Europea como promotor de sus valores y objetivos a través de acuerdos con terceros estados. Creo que hemos hecho, yo creo que aún mayor, y le hemos dado, si cabe, aún más la razón a George Steiner cuando él hablaba de la idea que tenía de Europa, ¿no? Y decía que Europa debería y debía de consolidarse, progresar y servir de espejo al resto de estados. Y volviendo al reglamento, para ir terminando, sin ninguna duda, creo que debemos aplaudir, yo creo que la sensatez y la coherencia a la hora de garantizar que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la Unión Europea sean seguros y, por supuesto, y respeten los derechos de los ciudadanos. Pero creo que lo que no podemos hacer es convertir por ley, en este caso por reglamento, la Unión Europea en una suerte de paraíso sociotecnológico
y sostenible de espaldas a la innovación, o algunas industrias que están asistiendo ahora mismo a una verdadera reconversión industrial. Vamos a dar por bueno, entonces, ese viejo dicho de que Estados Unidos inventa, China fabrica y la Unión Europea regula. Se quiere innovar muy rápido y el reglamento de inteligencia artificial es el ejemplo de querer también regular muy rápido. Yo creo que tendríamos que apostar por una estrecha colaboración continua, coherente y eficaz entre los legisladores, las empresas y los expertos en el ámbito de la inteligencia artificial. En la comida lo estábamos diciendo. Qué necesario es que el jurista vaya de la mano del técnico, del informático, que nos cuente cómo funcionan los sistemas para nosotros tratar de hacer aportaciones desde el mundo del derecho. Porque esa será la única forma de ver a la inteligencia artificial no como una amenaza, sino como una oportunidad de progreso. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por la ponencia. Esto es tuyo. Tenemos también con nosotros a Nerea Magallón Elosegui, de la Universidad del País Vasco, que va a hablar de la Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas y Sostenibilidad. ¿Alguna novedad en materia de derecho aplicable a la responsabilidad civil de las empresas por abusos de derechos humanos en el desarrollo de sus actividades? Madre mía, qué título más largo. Muchas gracias, Nerea, que seguro que será mucho más simple y mucho más didáctico la ponencia. Gracias. Gracias a ti, Ana. Sí, la verdad es que te lo oigo y nos quedamos sin respiro. Bueno, gracias sobre todo a los organizadores, especialmente a Ana, a Noelia, por volvernos a reunir aquí, por volvernos a invitar y por volvernos a ver las caras año a año. Es una gozada, ojalá podamos seguir muchos años así de guapos y de jóvenes. Así que, bueno, yo pues estoy un poco disgustada porque realmente el tema en efecto que voy a hablar yo es un tema muy novedoso del que ya llevamos hablando mucho tiempo y de repente al lado de esto de la inteligencia artificial ha quedado como desfasado. Ahora ya sabéis que en el mundo actual todo es muy rápido. Y de repente me encuentro yo aquí volviendo a hablar de la Directiva Europea de Diligencia Debida y Sostenibilidad y digo, estoy súper pasada ya. O sea, ya realmente tendría que haber ido más allá y haber mezclado la directiva con la inteligencia artificial, con la responsabilidad de las empresas por violación de derechos humanos. Y todavía me he quedado antes, ¿no? Es cierto, fijaros, muchos lo sabéis, porque incluso habéis participado, hubo un estudio del Reglamento Roma II sobre responsabilidad civil extracontractual del British Institute of International and Comparative Law, en el que se planteaba integrar determinadas áreas nuevas de interés, le llamaban así áreas de interés, en materia de responsabilidad del derecho de daños. Y las tres áreas o las tres materias de las que se hablaba era empresa y derechos humanos, inteligencia artificial y las SLAPs. Entonces, en cierto modo, bueno, está todo muy unido, ¿no? Y está todo, además, sí que oyendo lo que habláis de inteligencia artificial, que yo sé muy poco, sí que, en cierto modo, veo paralelismos en la manera de actuar de las instituciones, paralelismos en la manera de cómo se está desarrollando en la actualidad la armonización, unificación tanto sustantiva como si hay algo conflictual. Bueno, cómo realmente se está actuando en este tipo de materias tan nuevas, tan novedosas y que vinculan, muy importante, porque que nos vinculan y nos afectan al tema de los derechos humanos y del comercio o del desarrollo de las actividades empresariales, ¿no? En el fondo. Entonces, bueno, dentro de que estoy un poco desfasada, pues vamos a unirlo. Yo no voy a hablar de inteligencia artificial, os ha quedado claro. Voy a hablar de la Directiva Europea sobre Diligencia Debida que se aprobó en junio de 2024. Entonces, es un tema del que hemos hablado en el foro en otras ocasiones. Llevamos hablando de este tema tiempo. De hecho, hay un proceso legislativo que hemos ido siguiendo de 4 años y me parecía importante concluir qué había sucedido en el foro, pues un poco también por dar carpetazo, aunque sea para mí mentalmente. Bueno, ¿qué ha pasado con la directiva, no? Tanto hemos hablado del proceso legislativo y cómo ha quedado la directiva finalmente. Eso sí, desde mi perspectiva únicamente de responsabilidad civil y derecho aplicable.
Así que les vengo a contar un poquito lo que ha sucedido con el texto final de la Directiva de debida diligencia de las empresas y sostenibilidad, que se llama ahora. Sabéis que el término sostenibilidad está empezando a tener más éxito, se ha acuñado y ahora se llama así. La idea era plantear si se ha producido alguna novedad en el texto final de lo que veníamos contando un poco durante todo el proceso legislativo. Para eso, el proceso legislativo se inicia hace 4 años. Sabemos, lo hemos comentado, que se inicia con la publicación de un proyecto de informe del Parlamento con recomendaciones sobre diligencia debida a la Comisión, con forma de propuesta de directiva, y culmina 4 años después con un texto aprobado en junio, fruto de esa evolución de ese proceso legislativo a lo largo de estos 4 años. Lo primero que podemos ver es que el texto final, si algo podemos decir, es que denota una progresiva pérdida de interés. A lo largo del proceso se ha perdido el interés, en mi opinión, por avanzar hacia una instauración de un verdadero sistema de responsabilidad civil en este ámbito. O sea, se han ido perdiendo ambición. De hecho, si miramos el texto del primer texto del Parlamento, lo vemos como un texto ambicioso, pero que era un texto que era atinado, en mi opinión, porque abogaba por progresar de manera paralela en la unificación europea, tanto sustantiva como procesal del ámbito de empresa y derechos humanos. Y entonces instauraba como un marco normativo que iba a envolver a la responsabilidad civil extracontractual de las empresas por violación de derechos humanos. En el texto finalmente aprobado por la directiva, sin embargo, ya no se encuentra la consistencia de esas medidas, que se han visto reducidas a una armonización de mínimos y a un establecimiento de un procedimiento de debida diligencia empresarial obligatoria, que no establece apenas sistema de responsabilidad civil y que no va a garantizar la reparación de daños en caso de que así se produzcan o así se deriven de esas actividades empresariales. ¿Qué sucede? La potencial reparación de daños sobre derechos humanos derivados de las actividades empresariales seguirá dependiendo de las normas estatales de responsabilidad civil extracontractual, y la heterogeneidad en la que nos encontramos en esos sistemas de responsabilidad civil hace que todavía las normas de conflicto pues tengan muchísima importancia, porque tienen la función de señalar la norma que va a establecer esa mayor o menor responsabilidad final de las empresas y esa imputación. De tal manera que recupero de nuevo ese protagonismo del derecho internacional privado de las normas de derecho aplicable. Esa es la situación. ¿Y qué ha pasado durante el proceso? ¿Por qué ha perdido esa falta de interés o denota esa progresiva falta de interés? Sabemos más o menos todos el íter, lo voy a hacer muy rapidito. Recordamos que al inicio del proceso legislativo el Parlamento Europeo apostó por crear un corpus legislativo en el que se incluyeran normas que rigen el acceso a la justicia, la jurisdicción, la legislación aplicable, la asistencia judicial, en situaciones transfronterizas. Incluso recordamos que se abogaba por una modificación en este ámbito del reglamento Bruselas I bis y una propuesta de reforma también del reglamento Roma II sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, en las que se introducía una norma de conflicto específica, recordáis, similar al artículo 7 para daños medioambientales, en los que se incluía esa teoría de la ubicuidad, etc. Poquito después se abandonó esa idea inicial de modificación de reglamentos y la resolución definitiva del Parlamento ya no incluía esa propuesta. En la resolución final del Parlamento y la última versión aprobada por la Comisión, antes del texto definitivo, se da un giro de 180 grados y se asientan las bases de un texto final que gira en torno a 2 ideas fundamentales. Nos olvidamos de las normas de conflicto y este texto se remite con carácter general a las normas autónomas de responsabilidad de los Estados, de tal forma que tampoco nos olvidamos también de crear un sistema general de responsabilidad civil en esta directiva, aunque establece unas pautas de cómo debe ser, por otro lado, ese sistema de responsabilidad, porque señala claramente una responsabilidad que debe ser subjetiva, basada en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida que introduce en su texto, ¿no? En esta última versión, antes del texto final, hay un artículo 20 en el que todavía hay una reminiscencia o un guiño al derecho internacional privado y en el que se dice que
las disposiciones pertinentes a la responsabilidad civil incluidas en la directiva deben ser consideradas con carácter imperativo conforme al artículo 16 del Reglamento Roma II. Así que vamos reduciendo poquito a poquito ese interés, ese progresivo interés por instaurar esas normas y van perdiendo protagonismo. ¿Qué pasa en el texto final? En el texto final de la directiva se mantiene una relación muy similar al artículo 22 de ese texto anterior y en el que se instauraban los cimientos definitivos un poco del texto final y se crea este artículo 29, que es un poco lo que queda ya denominado, se olvida del término normas de derecho internacional privado y pasa a denominarse responsabilidad civil de las empresas y derecho a una indemnización íntegra. En este artículo, que es muy largo, he cortado un trocito y vamos a ir mirando pequeñas cositas. Ya nos olvidamos, por tanto, de las recomendaciones de modificación del Parlamento, por supuesto. También desaparece la recomendación o la obligación de los Estados de dotar a las disposiciones de la directiva de carácter imperativo y esa referencia al artículo 16 del Reglamento de Roma. Y entonces vemos que hay una renuncia tanto a la adopción de la norma de conflicto como incluso a esa consideración de norma imperativa que va a dejarse a manos de los Estados esa propia consideración de normas imperativas. El artículo 29, como ven, bajo la rúbrica responsabilidad civil de las empresas y derecho a una indemnización íntegra, establece que los Estados, y velarán, vemos ese verbo subrayado en negro, en la versión francesa es veillant y en la versión inglesa es sol ensure, porque una empresa pueda ser considerada responsable de los daños causados a una persona física o jurídica siempre que, y continúa estableciendo unas pautas mínimas de cuándo va a ser considerado responsable esa empresa. Como vemos, ya traslada la decisión de instaurar un sistema de responsabilidad civil en materia de empresa y derechos humanos a los Estados, porque ya los Estados velarán porque una empresa pueda ser considerada responsable. Así que, y los Estados, según mi interpretación de esos verbos, podrán o no, velarán por, podrán o no establecer ese sistema de responsabilidad de posibles daños causados por las empresas a los derechos humanos. Lo primero que nos llama la atención, por tanto, es esa voluntariedad que se denota y la no obligación. Y lo segundo es que, por un lado, establece esa voluntariedad, pero por otro lado establece las pautas que van a seguir o que deben seguir los Estados cuando establezcan sus sistemas de responsabilidad civil, si lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a los considerandos de la directiva, vemos que el considerando 16 establece que el objeto de la directiva es que las empresas prioricen, prevean, mitiguen, eliminen, minimicen y reparen los efectos adversos reales o potenciales para los derechos humanos y el medio ambiente relacionados con las operaciones y con las de sus filiales. O sea, realmente el considerando es muchísimo más ambicioso. En él se integra no solo el deseo, el velarán, el poder, sino que realmente se habla de una obligatoriedad mucho mayor, que difiere de la parte dispositiva posterior, para mí claramente. Incluso se planteaba la necesidad de instaurar un sistema de responsabilidad civil que no se instaura posteriormente, ¿no? De hecho, conforme al considerando 79, se dice debe exigirse a los Estados que establezcan normas que regulen la responsabilidad civil de las empresas por daños y perjuicios ocasionados por persona física o jurídica, siempre que la empresa actúe ahí ya establece de forma deliberada o por negligencia. Volvemos a ver ese debe exigirse, yo es que no lo veo en ningún lado, porque hemos pasado de exigir, hemos pasado de instaurar de los considerandos a convertir en un velarán o en un puede ser o en un sol ensure, ¿no? Realmente de esos sistemas de responsabilidad. Así que podemos observar cómo esa obligatoriedad que sí que por un lado denotaba esos considerandos pasa a suavizarse muchísimo en la parte dispositiva finalmente aprobada. Por otro lado, eso ya lo tenemos claro, cómo va a ser esa responsabilidad. Los daños deben estar vinculados al incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones de abordar los efectos adversos y siempre unidos a la obligación de proteger a la persona física o jurídica que ha sufrido el daño.
Se dejan a un lado los daños causados de manera indirecta a otras personas que no son víctimas directas. O sea, así que también se acota, a mi entender, excesivamente a aquellas personas a las que también se protege. De esa lectura conjunta entre considerandos y artículo 29 extraemos una conclusión. La directiva apela a un sistema de responsabilidad directa de carácter subjetivo basado en la culpa o la negligencia y con una necesaria relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones estipuladas en la propia directiva y el daño. Siempre realizado por la empresa matriz, porque la empresa matriz quedará exonerada cuando se demuestre que cumplió con sus obligaciones de conforme a lo estipulado y no será responsable de los daños causados por sus socios comerciales, como contempla el 29.2. Aquí abajo, que no sé si lo llegan a ver, con nuestras cabezas, cuando una empresa sea considerada responsable de conformidad con el apartado 1, una persona física o jurídica tendrá derecho... No está ahí, está en la siguiente, perdóname Ana, ¿me pasas el siguiente? ¿Aquí o en la otra? No, aquí el 5 es, ¿no? La responsabilidad civil por daños a las empresas derivados de la presente disposición se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad civil de sus filiales o de cualquier socio comercial directo o indirecto. Ahí es donde pasa a responder también, por un lado, de los daños únicamente realizados de manera directa, sin perjuicio de la responsabilidad de sus filiales. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos hacer ese vínculo, ese nexo de causalidad entre la autora material y la medida que ha contribuido a producir el daño. De tal manera que, si sabíamos los que hemos seguido un poco el proceso, sabemos que precisamente es una medida bastante limitada porque precisamente uno de los problemas que existen inherentes a la responsabilidad por daños en este ámbito deriva de la dificultad de demostrar, de atribuir la responsabilidad del daño a la empresa matriz que ha externalizado su actividad para obtener mejores beneficios y cuya organización se caracteriza precisamente por la existencia de largas cadenas de valor en las que indirectamente se producen determinados daños. Bueno, como vemos, entonces, la directiva realiza unas pinceladas de cómo cree que debe ser el sistema de responsabilidad civil de las empresas por abusos de derechos humanos pero sin embargo se remite a los ordenamientos nacionales o a las iniciativas legislativas nacionales para regular ese sistema de responsabilidad civil. ¿Qué sucede en la actualidad? En este contexto, las iniciativas legislativas en materia de empresas y derechos humanos adoptadas a nivel estatal no contemplan medidas de responsabilidad civil. Las normas de diligencia debida existentes en la actualidad, salvo la francesa y la alemana ligeramente, están basadas en establecimientos de mecanismos de información, de vigilancia, dirigidos a identificar y a prevenir los riesgos o potenciales riesgos, pero no tienen en sus articulados normas dirigidas a la responsabilidad civil. Con carácter general, lo que digo, salvo un poco la francesa y algunas sanciones que tiene la alemana. ¿Qué sucede? Nos volvemos a encontrar con una heterogeneidad y que el legislador europeo, consciente de que no está resolviendo en realidad el problema y de esa heterogeneidad y esa diversidad existente en materia de sistemas de responsabilidad civil, en su artículo 29.7, en el último, establece, dice que todo aquello referido a la responsabilidad de la directiva, y dice, no limitará la responsabilidad que tengan las empresas en virtud de los ordenamientos nacionales, en tanto se entenderá sin perjuicio de las normas de la Unión en materia de responsabilidad. Entonces, se produce, aquí tienen, la presente directiva no limitará la responsabilidad de las empresas en virtud de los ordenamientos jurídicos y se entenderá sin perjuicio de las normas de la Unión en materia de responsabilidad civil. De tal manera que, por un lado, se establece que es un contenido de mínimos y se refiere a las normas de los estados en materia de responsabilidad civil. Se produce esa remisión. ¿Qué es lo que me planteo yo? No queda muy claro a qué normas se refiere, porque en las normas de diligencia debida existentes en la actualidad no tenemos sistema de responsabilidad civil. Por tanto, se refiere o al desarrollo futuro de la directiva por parte de los estados o a los sistemas actuales de responsabilidad civil extracontractual existentes. Por otro lado, establece la directiva
que siendo un texto de mínimos, sin perjuicio de las normas que contemplen una responsabilidad más estricta. Parece dejar pie a que los propios ordenamientos estatales regulen de una manera más estricta la responsabilidad de las empresas. Por tanto, se me plantea, si de conformidad con una norma de origen estatal se considera a una empresa responsable por violación de derechos humanos y no se lo considera responsable por la directiva, es decir, si nos encontramos ante un sistema de responsabilidad civil extracontractual objetivo e indirecto que dotaría de responsabilidad a las empresas y, sin embargo, a través de la directiva que establece un sistema subjetivo y directo no se le considera responsable, este artículo que nos remite a sin perjuicio de las normas más estrictas, en el fondo permitiría que los ordenamientos estatales siguieran aplicando sus normas de responsabilidad extracontractual cuando fueran más estrictas y cuando consideraran responsable a las empresas, aun cuando la directiva no lo considerara, o las normas basadas en la directiva. De tal manera que se me plantean muchísimas dudas realmente de la operatividad del artículo, de esta interpretación de mínimos y de esa interpretación que deja a los ordenamientos que sean más estrictos. No todos los ordenamientos civiles europeos mantienen normas de responsabilidad que coinciden con las pautas estipuladas en la directiva, o sea, responsabilidad subjetiva y directa, sino que hay algunos que en efecto hablan de responsabilidad objetiva e indirecta. Tienen que acomodar ese sistema de responsabilidad a lo estipulado por la directiva o no, o caben en esa especie como de más, siempre que no sea más estricta, ¿no? Bueno, se me planteaban dudas a la hora de conciliar esos mecanismos a los que se refiere de los ordenamientos estatales, esos sistemas de responsabilidad con lo estipulado en la propia directiva. Respecto al derecho internacional privado, ya hemos dicho que se olvida de establecer unas normas de conflicto específicas. El texto final no hace alusión ni al reglamento Roma II, ni establece ningún tipo de modificación ni de norma indirecta o material, etcétera. Así que nos olvidamos de ese método conflictual, que sin embargo sigue siendo tan importante porque va a ser, las normas del reglamento Roma II van a ser las que nos van a señalar la ley aplicable a la responsabilidad civil, ¿no? Todavía van a tener esa importancia. Si seguimos mirando, podían haberse optado por otras cosas. Si no establecemos una norma de conflicto, como decía el Parlamento en su primera propuesta, una norma de conflicto multilateral que amplíe o que especifique la general del artículo 4 y que podamos acudir a ese ámbito, a esa área específica en materia de derechos humanos, otra posibilidad que era la segunda opción de la propuesta del Parlamento, que era recurrir a la imperatividad de las normas, ¿no? Sabemos que dentro de las técnicas de derecho internacional privado tenemos varias formas de intentar lograr una justicia material con las normas de derecho internacional privado de derecho aplicable, ¿no? Entonces, una de ellas es una norma de conflicto multilateral con conexiones alternativas que puedan ir usándose en circunstancias distintas. Por otro lado está la posibilidad de incluir normas imperativas o tenemos por otro lado también la posibilidad de incluir pues, excepciones de orden público, ¿no? Entonces, la directiva no prevé ninguna de estas desde el momento en el que excluye una norma de conflicto específica, excluye la remisión al artículo 16 como normas imperativas, pero, sin embargo, deja una especie como de reminiscencia de la imperatividad en el 7, en el final, cuando dice que los Estados miembros velarán porque las disposiciones de derecho nacional que transpongan el presente artículo sean de aplicación imperativa. Entonces, deja de repente como esa reminiscencia, pero, dice, y prevalente en aquellos casos en los que la ley aplicable a las pretensiones correspondientes no sea la de un derecho nacional de un Estado miembro. O sea, que todavía dice que los Estados miembros velarán, volvemos a ese verbo voluntario, velarán porque cuando se señale como aplicable la ley de un tercer Estado se consideren como imperativas las normas mínimas estipuladas por la directiva. Y yo me planteo, esto lo hace también el instrumento el proyecto de instrumento internacional de la ONU, tiene un artículo similar.
Y entonces yo me planteo, esto no es, no sé, podría ser igual una cláusula de orden público o algo más parecido, podría ser utilizada para garantizar la ley del foro, que es un poco lo que se pretende si estamos litigando en un Estado europeo que se acuda a esa ley del foro como norma mínima. Y si entonces se plantea así, bueno, entonces para eso no podríamos haber planteado un orden público europeo, asentado en un modelo de protección social, económico, medioambiental, bueno, etcétera. Bueno, como vemos, finalmente, para terminar, la redacción de la directiva final se quedó, lo que les decía, iba denotando esa progresiva pérdida de interés, se ha quedado, para mí, en muy poquito, porque desde el punto de vista del sistema de responsabilidad instaurado, me plantean dudas siquiera de si esos mínimos deben ser respetados cuando se planteen sistemas de responsabilidad más estricta. En cuanto a norma de hecho aplicable, obviamente no tiene absolutamente ninguna novedad sobre el sistema existente basado en el Reglamento Roma II y en las normas de derecho aplicable autónomas. Por tanto, lo único que hace es plantear unos mínimos que, en cierto modo, hasta encorsetan y dificultan todavía más la interacción actual entre instrumentos en materia de derecho de daños. Así que creo que ha sido una lástima porque realmente la directiva sigue sin poder entenderse de forma aislada. O sea, tenemos que plantearnos el conjunto de normas de derecho internacional privado y el conjunto de instrumentos existentes para poder entender cuál va a ser el derecho de daños en la responsabilidad de las empresas en esta materia. Y ante las dificultades obvias de alcanzar una unificación en materia de responsabilidad civil, pues hubiera sido una magnífica oportunidad pues avanzar en la unificación de la norma conflictual como se planteó en un principio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Nerea. Bueno, tenemos a un momento que quite esto. La primera comunicante de hoy, Daniela Bardel, junto con Irene Merino Calle, pero Irene Merino Calle creo que no puede participar, y la comunicación la va a presentar Daniela Bardel, que va a hablar de la autorregulación en materia de derechos humanos como autonomía material del derecho internacional privado. Daniela, no sé si puedes conectar la cámara y el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, escuchamos. Perfecto, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Bien. Mal, escuchamos. Bueno. ¿Comienzo? Hola. Sí, Daniela. Y bueno, comienzo con la comunicación. Daniela, ¿nos escucha? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes? Sí, pero ¿puede empezar ya, por favor? Sí. Buenas tardes. En primer lugar, queríamos agradecer a la organización por la celebración de este evento. Es un placer poder ¿Puede subir un compartir. poco su volumen de...? Es que no la oímos casi. Igual el problema es de aquí. Ahí. Acérquese el micrófono, por favor. ¿Cómo? Si se puede acercar al micrófono suyo, por favor. Sí, ahí es lo máximo que puedo acercarme.
Daniela, puede empezar. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, queríamos agradecer a la organización por la celebración de este evento. Es un honor poder estar aquí de modo virtual con la doctora también Irene Merino Calle para hablarles sobre un tema que se encuentra en la intersección entre el derecho internacional privado y los desafíos del desarrollo sostenible, como es la autonomía material en la regulación de derechos humanos y cuestiones medioambientales. El trasfondo socioeconómico está Daniela, dado por es las que aquí en la operaciones. sala, creo que en internet igual se escucha mejor, pero aquí en la sala la oímos muy mal. Vamos a pasar a otra comunicación y luego vamos a intentar la suya, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, perfecto. Intente a ver si tiene cascos o subir el volumen, ¿de acuerdo? Vamos a pasar primero a otra comunicación. Gracias. Y bueno, para continuar con este tema, el Power. A ver. Sí es. Bueno, para continuar con el tema de la inteligencia artificial, hay que preguntarnos cómo impacta las nuevas tecnologías en el derecho societario y en las empresas. Actualmente, todas las empresas se enfrentan a nuevos desafíos debido a la globalización y al surgimiento de todas las nuevas tecnologías, y esto tiene un impacto directo en el derecho societario y en las empresas en todos los países del mundo. Ante esta situación, todas las empresas se deben adaptar a un mercado globalizado y digitalizado, lo que impulsa cambios en la legislación societaria y en todas las estrategias de las empresas. ¿Me escuchan? Necesitando una legislación adecuada y flexible a todos estos nuevos cambios. Las empresas también tienen que implementar políticas para promover la digitalización en todas sus operaciones, para aumentar la competitividad, mejorar el funcionamiento en el ámbito tanto de las pymes como de las grandes empresas. Por eso es muy importante hacer un análisis del impacto que tiene la inteligencia artificial en las empresas a nivel mundial, para comprender cómo la IA está transformando las estrategias de estas empresas, analizando todos los desafíos, las oportunidades, las limitaciones, los obstáculos que tiene la implementación, como la falta de conocimientos técnicos, la resistencia al cambio de muchos trabajadores que trabajan en empresas hace años. En cuanto al crecimiento de la inteligencia artificial y cómo se adopta esto en las empresas, en los últimos años la inteligencia ha transformado la forma en que todas las empresas operan y compiten en una economía global. Este crecimiento se debe a la innovación de grandes empresas como Amazon, Google, Apple, Facebook, que están impulsando a esta adopción de las nuevas tecnologías. Se estima que para el 2025 el impacto de la inteligencia artificial en la economía española va a representar un 1.8 del Producto Interno Bruto total. ¿Esto qué significa? Que hay una transformación digital para las empresas en los próximos años. La Agenda Digital de España propuso que para el 2025 las pymes van a alcanzar un 25% más del crecimiento del negocio en línea, frente a un 10% actualmente. Hay que preguntarnos si es necesario regular la tecnología para aplicarla al derecho societario. Y en un mundo donde la tecnología está avanzando de manera constante, aceleradamente, el derecho societario se tiene que adaptar a estos cambios para regular las tecnologías. Y es necesario preguntarse si hay que crear nuevas leyes o modificar las leyes existentes para fijar límites en la aplicación. Y a su vez la regulación de esta tecnología tiene que ser diseñada de manera adecuada para proteger todos los intereses legítimos de las partes involucradas
debiendo estar actualizada para reflejar todas las realidades cambiantes de las empresas. Por eso es muy importante la colaboración entre legisladores, abogados, expertos en tecnología, para asegurar que las leyes se promuevan la innovación y se protejan los intereses y la privacidad de las partes, que es lo que hablaban en todas las jornadas. Y a su vez es muy importante la capacitación también del personal en las empresas con respecto a las nuevas habilidades y que estén preparados para estos nuevos cambios. Por eso que las empresas tienen que capacitar a todos los empleados para estar al día. En cuanto a los beneficios de la aplicación de la tecnología, bueno, todas las plataformas digitales permiten el acceso instantáneo en tiempo real, se permite la automatización de tareas legales como la elaboración de contratos en línea, también se permite a clientes el acceso de servicios legales de forma remota, facilitando la colaboración entre partes, también la internalización entre empresas al permitir una gestión remota a través de todas las videoconferencias. Y por otro lado, hay que considerar cuáles son los riesgos de la aplicación de la tecnología, porque muchas veces el uso indebido se puede dar lugar a una manipulación de la información legal, exponiéndose a riesgos de ciberataques si es que no se utilizan los sistemas de seguridad adecuados. Como así también el uso excesivo puede generar la resistencia al cambio, dificultando la adaptación de las nuevas formas de trabajo a aquellas personas que están acostumbradas a otro tipo de trabajo tradicional. Y más que nada aquellas personas antiguas o con una gran cantidad de tiempo en una empresa. Y la excesiva digitalización también podría afectar la comprensión de las necesidades individuales de todos los clientes, como uno de los principales riesgos. ¿Cuáles son los retos regulatorios de la Unión Europea? Estableció un libro blanco, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial en el 2020 para promover el uso ético. También una propuesta de ley de inteligencia artificial en el 2021 para regular el uso de la IA para aplicaciones de alto riesgo, imponiendo requisitos como el uso y la calidad de datos, la transparencia, la necesidad de supervisión humana, la ciberseguridad, más que nada por el tema de los ciberataques. Y bueno, para terminar, como conclusiones, tenemos que saber que el derecho societario puede y debe cambiar porque somos una generación en constante cambio y las empresas no pueden estar ajenas a esta realidad, porque la globalización y la digitalización están transformando las formas en que las empresas operan a nivel internacional. Entonces el derecho tiene que adaptarse a los cambios a través de un marco legal claro para promover la innovación tecnológica y proteger tanto los derechos y la seguridad de las partes involucradas en todas las operaciones entre empresas. Y no se debe dejar de lado, esto es importante, el régimen jurídico actual, sino que tienen que coexistir, por ejemplo, para constituir sociedades, tanto a través de nuevas tecnologías como el sistema tradicional. Y como sociedad también tenemos que enfrentar nuevos desafíos, capacitarnos, estar actualizados con las novedades tanto tecnológicas como legales, con la intervención siempre de abogados que puedan interpretar las leyes que se van a aplicar. Y siendo responsables y mantener altos estándares éticos en el uso de esas tecnologías, más que nada para entender las necesidades de las partes y, bueno, de todas las generaciones. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. No, bueno, vamos a tratar con Daniela, ¿tienes ahí? Daniela, Sí. a ver, habla ahora que te digo mejor. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora queremos que un poquito mejor. A ver, vamos a intentarlo. Bien, bueno, les pido disculpas. Buenas tardes nuevamente. Queríamos agradecer a la organización por la celebración de este evento. Nosotros vamos a hablar sobre un tema que se encuentra entre la intersección entre el derecho internacional privado y los desafíos del desarrollo sostenible, como es la autonomía material en la regulación de derechos humanos y cuestiones medioambientales.
El trasfondo socioeconómico está dado por las operaciones comerciales a nivel global, las cuales plantean preguntas cruciales sobre cómo podemos regular adecuadamente las actividades empresariales sin dejar de proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Este desafío ha impulsado a repensar ciertas formas de regulación, como es el caso de la autonomía material, un concepto clásico del derecho internacional privado en el contexto de la sostenibilidad y los procesos de debida diligencia. Grosso modo y de forma breve, en relación con la autonomía material, la ley confiere a los individuos la capacidad de regular sus actos jurídicamente vinculantes, permitiéndoles determinar libremente el contenido, alcance y condiciones mediante su autonomía de la voluntad privada. Dicho con otras palabras, implica la libertad de los contratantes para dotar de contenido a las cláusulas del contrato dentro del marco del derecho nacional e internacional. Con todo, esta facultad no es absoluta, pues se encuentra restringida por los siguientes límites. Las partes no pueden excluir las normas imperativas y de policía sobre contratos internacionales del foro, ni aquellos que protejan su orden público, y en algunos sistemas legales tampoco las normas imperativas de otra ley con una conexión sustancial con el contrato. Igualmente, dentro de esta construcción teórica, las partes pueden decidir prescindir de cualquier ley en su contrato, denominado autonomía universal. Este enfoque ha generado interés debido al avance de la lex mercatoria, que contribuye a la celebración de contratos anacionales o transnacionales. La lex mercatoria facilita una mayor deslocalización del negocio y, en definitiva, tales negocios, cuando no son interferidos por normas de policía o cláusulas de orden público estatales, generan un derecho que podríamos llamar hasta cierto punto autónomo, creado por los comerciantes, no contra los derechos nacionales ni por encima de ellos, sino dentro de ellos en los límites que los sistemas de derecho internacional privados nacionales les dejan para crear con razonable libertad. Además, la lex mercatoria ha recibido consagración en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 1980. Uno de los supuestos más importantes de la aplicación de la autonomía material en el comercio internacional es la Convención de Viena. Este texto, que ha sido adoptado por un gran número de estados, tiene como objetivo unificar las reglas aplicables a los contratos de compraventa internacional de bienes. La Convención de Viena da cuenta de cómo la autonomía material opera en la práctica. La parte de un contrato internacional de compraventa puede optar por aplicar las disposiciones de la Convención o pueden excluir su aplicación total o parcialmente. El artículo 6 de la Convención permite esta exclusión, lo que refuerza la idea de que las partes tienen un alto grado de libertad para decir qué reglas se aplicarán a su contrato. Las partes pueden optar por someterse a las reglas de la Convención o, por el contrario, referirse a otras normas como las de la lex mercatoria o incluso la ley de un Estado no firmante de la Convención. En este análisis y en lo que aquí interesa, se han estudiado las posibilidades de incluir lo referido a cuestiones de derechos humanos, sociales o medioambientales como parte de la lex mercatoria y ser alcanzados por el artículo de la Convención referida, en tanto da cuenta de usos mercantiles no pactados pero reconocidos en el tráfico internacional. Un área donde la autonomía material ha sido objeto de atención, creemos, es en la regulación de la conducta empresarial en relación con los derechos humanos y el medio ambiente. La directiva de la Unión Europea ya referida sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad, entendemos, adopta a la autonomía material para regular las actividades de las empresas transnacionales. La directiva obliga a las empresas a adoptar procesos de debida diligencia para identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos que sus operaciones puedan tener sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Esto incluye no solo las operaciones directas de la empresa, sino también las actividades de sus filiales y socios comerciales en las cadenas de actividades. Uno de los mecanismos claves que introduce la directiva es la incorporación de códigos de conducta y planes de acción en los contratos comerciales. Estos instrumentos, que entendemos forman parte de la autonomía, permiten a las empresas establecer normas específicas para regular la conducta de sus socios comerciales. Además, la directiva establece la responsabilidad civil de las empresas en caso de incumplimiento de sus obligaciones de debida diligencia. Esta técnica de incorporación de estándares de derechos humanos y cuestiones medioambientales en las relaciones contractuales ya había sido estudiada y se le habían realizado diferentes límites, como la cuestión de su eficacia, los aspectos normativos o de legitimidad axiológica. Entendemos que la solución de la directiva puede, en cierta manera, aminorar tales limitaciones. Como conclusiones provisorias, podemos decir que el derecho uniforme que conforma la directiva se ha tornado una respuesta ante la preocupación internacional por las consecuencias que puede acarrear la forma de la actuación de las empresas a escala global.
Precisamente en el ámbito de la contratación, donde predomina la autonomía de la voluntad de las partes, la lex mercatoria aparece a los ojos de los contratantes como el instrumento que mejor conoce las necesidades comerciales, lo que hace cuestionar el papel que desempeña en el juego de la lex contractus. Si bien este conglomerado de usos y costumbres podría poner en jaque el papel de los ordenamientos jurídicos, sobre todo cuando su mayor reconocimiento llega a través de textos internacionales como la Convención de Viena. Lo cierto es que su utilización presenta ciertos límites que no se pueden sobrepasar. Tal es el caso de lo que dispone el Reglamento de Roma I a lo largo de su normativa, en tanto establece que es el derecho de un Estado el que debe aplicarse dentro del juego de la autonomía de la voluntad, y si bien es cierto que permite aplicar usos y costumbres, debe ejercitarse dentro del perímetro estatal. Además, existen los límites de las llamadas normas de policía que deben aplicarse sin importar la ley aplicable al contrato. La misma solución parece que debe considerarse en la Directiva sobre Diligencia Debida. Tanto si nos enmarcamos en relaciones contractuales como de responsabilidad, la autonomía de la voluntad y la determinación de la ley contractus llevará a recorrer el mismo camino, es decir, lo que determina el Reglamento de Roma I para la cuestión de la autonomía de la voluntad. De tal forma, la diligencia debida, desarrollada, entre otros en los artículos 7º y 8º, formarán parte de la autonomía de la autonomía de la voluntad material, al tiempo que debe respetarse los límites marcados por el texto legal. Por ello entendemos que repensar las técnicas propias del derecho internacional privado en aras de los desafíos del desarrollo sostenible es un reto para asumir por parte de la Academia del Derecho Internacional Privado centrada en los derechos de las personas. La directiva asume la incorporación de diversas medidas dispuestas en los artículos 108, en la 7 y 8 de la autonomía contractual de las partes en la cadena de actividades. Esta forma de regulación a través de los códigos de conducta y planes de acción incorporados a la negociación internacional había sido ya, como dijimos, objeto de atención por la literatura académica. En esta ocasión, ante el nuevo hito en la regulación de la actuación de las empresas a escala global, emerge la imposición de las obligaciones de debida diligencia, así como la noción de antijuricidad ante su incumplimiento. Por tanto, recalcamos el lugar que tiene la autonomía para la gestión de los riesgos por el impacto a los derechos humanos y cuestiones medioambientales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Y ya la última comunicación de hoy, antes del debate, es de Briseida Sofía Jiménez Gómez, de la Universidad Complutense de Madrid, que va a hablar de arbitraje sobre controversias de protección de datos en el acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Buenas tardes. Muchas gracias al Comité Científico, al Comité Organizador y especialmente a la profesora Ana Fernández por brindarme la oportunidad de estar presente un año más en este prestigioso foro. El alcance de la posibilidad de instar un arbitraje en el ámbito de la protección de datos presenta singular interés. Se trata de un sector jurídico cuya importancia ha sido señalada y protegida con mayor énfasis a nivel global y en particular bajo el modelo del liderazgo de la Unión Europea con la creación de normas con alcance global. El Reglamento General de Protección de Datos, como aquí los que me han precedido en el uso de la palabra ya han explicado, fuente del efecto Bruselas sobre otras zonas del mundo. La rápida evolución tecnológica ha supuesto un caldo de cultivo para las infracciones en la materia, pues su relevancia crece por la expansión de la prestación de bienes y servicios a través de Internet, acelerado tras la pandemia COVID-19, con una mayor interacción con redes sociales y aplicaciones en todos los ámbitos de la vida de las personas físicas, desde el entretenimiento interactivo hasta con finalidades de índole laboral, profesional e incluso sanitario. Estas actividades son proporcionadas en mayor medida a través de multinacionales radicadas fuera de la Unión Europea. En consecuencia, resulta previsible que, fruto de la digitalización de la vida humana, se produzcan conflictos con respecto al tratamiento de datos personales, para los cuales no solo los tribunales judiciales, sino también los mecanismos alternativos de solución de controversias podrían dar respuesta. La dimensión internacional del derecho de la Unión sobre protección de datos se ha reflejado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
los famosos asuntos SREM 1 y SREM 2, que como último garante del sistema ha invalidado los marcos jurídicos precedentes con respecto al flujo de protección de datos personales entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y a pesar del interés del legislador por defender la protección de datos como un derecho fundamental, tanto a través del mercado único como fuera de él, la aplicación privada de la normativa de protección de datos sigue resultando dispar, en particular por las lagunas del reglamento con respecto a la determinación de la indemnización por daños por infracciones del propio reglamento. La decisión de ejecución 2023/1795 de la Comisión Europea considera que los Estados Unidos cumplen con un nivel de adecuación equivalente para ser destinatario de los datos personales procedentes de la Unión Europea. El mal llamado, a mi juicio, marco de privacidad de datos se usa para referirse a la decisión de adecuación de la Comisión e induce a confusión. La decisión de adecuación emplea el término privacidad de datos para traducir data privacy. No obstante, la terminología correcta sería protección de datos. Ello sería coherente con la terminología empleada en el reglamento, al amparo del cual surge la decisión de adecuación. Dentro de este marco específico llamado de privacidad de datos, se diseña un modelo arbitral que no es universal para todas las controversias que surjan sobre la infracción del derecho de protección de datos por las empresas estadounidenses frente a los residentes en la Unión Europea. Se trata de un arbitraje vinculante para los reclamantes residuales, es decir, las reclamaciones que no han sido resueltas por otros mecanismos previstos en ese mismo marco. Los particulares pueden presentar su reclamación directamente a la entidad, al organismo independiente de resolución de controversias designado por la entidad, a las autoridades de protección de datos nacionales, al Departamento de Comercio de los Estados Unidos o a la Comisión Federal de Comercio estadounidense. Pero los particulares tienen derecho a solicitar la incoación de un proceso arbitral vinculante exclusivamente cuando sus reclamaciones no sean resueltas por ninguna de estas vías, es decir, que tiene que haber fallado las vías anteriores de reparación para poder activar el mecanismo arbitral. Por tanto, la figura del tribunal arbitral resulta excepcional. Esta suerte de arbitraje administrado, además, por un único centro, el ICDR de la American Arbitration Association, no es un verdadero arbitraje, porque es obligatorio para las entidades participantes y beneficiarias del mecanismo, aunque adherirse al mecanismo tiene más ventajas que desventajas para las empresas estadounidenses y aceptar el modelo de arbitraje sería una condición para pertenecer al mismo y cumplirlo. A pesar de ser un arbitraje vinculante para las entidades participantes, solo se les obliga a arbitrar las controversias sobre las reclamaciones residuales si los particulares inician la acción arbitral. En consecuencia, el arbitraje se convierte en una alternativa y, por tanto, opcional. Además, la finalidad del arbitraje se reduce a determinar si la entidad participante, normalmente empresa, en el marco, ha incumplido sus obligaciones con respecto al particular demandante, así como si dicho cumplimiento se encuentra sin reparar en su totalidad o de forma parcial. Por tanto, el arbitraje no está disponible para el resto de acciones, como por ejemplo las excepciones a los principios del marco de privacidad de datos, las alegaciones sobre la falta de adecuación del marco al derecho de la Unión o incluso una acción por daños causados por la infracción. Por tanto, el modelo arbitral establece una competencia a los árbitros para imponer medidas específicas con las que reparar la vulneración de los principios relativos al interesado, como acceso, corrección, supresión o devolución de los datos que le conciernen, pero en ningún caso medidas monetarias. El tribunal carece de competencia para condenar en costas, imponer el reembolso de tasas u honorarios u otras medidas reparatorias. Por tanto, aunque se repita que es gratis para el interesado, se refiere a que el coste de administrar el procedimiento por el proveedor del servicio no lo sufraga el interesado, sino la empresa beneficiaria del marco. No menos curioso resulta la obligación que se impone al tribunal arbitral, el cual debe tener en cuenta las demás medidas de reparación ya dictadas a resultas de otros procesos derivados del marco, al ponderar su resolución. De esta forma, parece dudosa la independencia e incluso justicia del tribunal arbitral, que se encuentra vinculado a las autoridades precedentes con respecto a la concreta demanda,
De hecho, los afectados no pueden acudir directamente al arbitraje para resolver la reclamación, a pesar de que se afirme de que se trata de ofrecer un mecanismo opcional, rápido e independiente para el particular. Existen requisitos para poder solicitar la incoación de un proceso arbitral y también existen exclusiones materiales a este proceso. Para activar el arbitraje vinculante del ICDR, los interesados deberán haber planteado la existencia de la vulneración directamente a la entidad, haber sometido al proveedor de resolución de controversias señalado por la entidad, también haber planteado el asunto a través de su Autoridad de Protección de Datos Nacional y que ésta se comunique con el Departamento de Comercio estadounidense. Todos estos mecanismos previos tienen en común que son obligatorios y son confidenciales. Para autocertificarse en el marco, la empresa tiene la obligación de indicar en su política de protección de datos cuál es el órgano independiente de impugnación y esa información debe estar accesible para los ciudadanos. El proveedor de solución de controversias puede ser una autoridad de control de la Unión Europea, un proveedor privado de la Unión Europea o un proveedor privado de los Estados Unidos. En mi investigación particular, lo que se suele elegir es un proveedor privado de los Estados Unidos o las autoridades de control, aunque en el caso de la Agencia de Protección de Datos, a día de hoy no les ha llegado ningún caso de este tipo. Entonces, para concluir, el modelo de arbitraje del marco resulta muy limitado. Por una parte, es novedoso porque avanza en la posibilidad de arbitrabilidad de las reclamaciones o orientación de los principios en materia de protección de datos, y esto resulta coherente con que la mayoría de materias son arbitrables, por lo que una de las partes esté sometida a reglas de orden público, como puede ser el derecho fundamental a la protección de datos, no excluye per se el arbitraje. Y en otros sectores, como el derecho de la competencia, se avanzó hacia la arbitrabilidad de la materia sin perjuicio del cumplimiento de las normas imperativas. Sin embargo, resulta inadecuado que el tribunal arbitral no pueda decidir sobre la indemnización por daños y perjuicios en esta materia y que el tribunal arbitral, si es elegido correctamente, puede proporcionar conocimiento por expertos en la materia, como demuestra la posibilidad de arbitrar las controversias sobre propiedad industrial relativas a los daños y perjuicios de las infracciones de estos derechos. Por tanto, no es favorable al arbitraje que en una materia de tanta relevancia se encuentre excluida, pues solo serán competentes los tribunales judiciales, lo cual no ayuda a la eficiencia de la justicia ni a la pronta resolución de los conflictos en materia de protección de datos. Carece de sentido que pueda estar facultado un organismo independiente en impugnación previo al arbitraje para establecer daños y luego el tribunal arbitral del modelo del anexo 1, cuyo laudo es vinculante, no sea competente para valorar el quantum ni para otorgar daños y perjuicios como una de las premisas del sistema, máxime cuando el centro administrador del arbitraje compite en el mercado con el resto de centros arbitrales. Por una parte, no existe indicio de que se hayan resuelto los conflictos de intereses de los proveedores de resolución de controversias que prestan a la vez servicios de verificación del cumplimiento de los principios del mecanismo a una entidad y son nombrados órgano independiente de impugnación con carácter previo al arbitraje por la misma entidad. Por otra parte, resulta excesivamente gravoso que el proceso arbitral solo se active tras una acumulación de requisitos procesales que implican el recurso previo a la presunta entidad incumplidora de los principios, un proceso añadido con un organismo independiente elegido por las empresas y una obligación de comunicación entre la Autoridad de Protección de Datos y el Departamento de Comercio estadounidense. Los plazos de todos estos procesos pueden ser variables, pero en general retrasan el acceso al tribunal arbitral como un mecanismo efectivo de resolución de controversias. Por tanto, el proceso arbitral diseñado en el mismo con máximas de celeridad y digitalización de las comunicaciones y audiencias no puede ser rápido en su conjunto, es decir, si se tiene en cuenta los pasos previos que aumentan el tiempo en reparar las vulneraciones de protección de datos. Y estas desventajas permiten entender las causas de ausencias de casos de arbitrajes vinculantes según el modelo. El primer año de vigencia del marco de datos no ha habido ningún caso ante este centro administrador único y el informe conjunto sobre el funcionamiento del escudo de privacidad precedente al actual marco en 2019 especificaba que el procedimiento vinculante arbitral nunca se haya activado. Sin embargo, se había creado un fondo de 4,5 millones de dólares desde los principios de Puerto Seguro y el escudo de privacidad y esta cantidad ha sido pagada por las entidades participantes cuando se certificaba. En noviembre de 2019 este fondo había ascendido a 5 millones de dólares, pero tampoco se gestionó ningún arbitraje.
Se presentaron 2 reclamaciones que fueron rechazadas. Una no se refería a una empresa que se beneficiara del escudo de privacidad y la otra solicitud fue desestimada porque no se habían cumplido los requisitos previos para invocar el arbitraje. El procedimiento arbitral no es el habitual del comercio internacional, en tanto las reglas del centro administrador para este mecanismo son elaboradas en perjuicio del ciudadano o residente europeo reclamante. Por ejemplo, el idioma inglés por defecto, la sede arbitral es siempre en Nueva York, la selección de árbitros está intervenida por el Departamento de Comercio estadounidense y solo pueden ser árbitros los colegiados en Estados Unidos. Dado que uno de los puntos fuertes del arbitraje es el expertise de los árbitros, razón por la que son elegidos por las partes, en mi opinión, no debería haber requisito adicional para considerar su elección. Estos requisitos impuestos en el anexo 1 de la decisión, corroborados en las reglas del ICDR, no ayudan a la elección del arbitraje como mecanismo de resolución de control en protección de datos. ¿Un arbitraje en materia de protección de datos es factible? Sí. Existe un acuerdo arbitral firmado sin clausulado abusivo y con la posibilidad de acudir a un mecanismo rápido, eficiente y efectivo desde que surge la violación de los derechos de protección de datos del interesado. En la actualidad, la alternativa de una reclamación ante las autoridades de control del estado de residencia habitual del interesado, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, resulta más atractiva. Si el interesado no resulta conforme, podrá impugnar la decisión ante los tribunales del Estado miembro de la autoridad de control, quienes no tienen limitada su competencia en cuanto a remedios o reparaciones y pueden aplicar la normativa de protección de datos, así como, en caso de duda sobre su interpretación, plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asimismo, también sería posible plantear directamente una demanda ante los tribunales del Estado miembro que resulten competentes según el reglamento Bruselas I bis. Habida cuenta de la complejidad inherente al reglamento presentado, cabe esperar que la posibilidad de recurrir al arbitraje con respecto a la protección de datos cuando los datos personales de los residentes europeos son transferidos a los Estados Unidos sea meramente teórica. Este mecanismo no es coherente con la relevancia de la protección de datos y los derechos de los residentes europeos, porque el demandante no tiene incentivos para acudir a un arbitraje vinculante sin perjuicio de que se abra la posibilidad de un foro en suelo estadounidense. Muchas gracias. Muchas gracias, Briseida. Bueno, pues comenzamos ahora entonces el debate, un pequeño debate. Eduardo que ha levantado la mano. Si alguien online también quiere hablar, que levante la mano online. Muchas gracias a todas las personas que han presentado. Voy a hacer una pequeña reflexión / pregunta, una para Nerea, otra para Alfonso. En todos los casos, desde el respeto y desde el cariño, pero voy a ser un poquito de abogado del diablo si me lo permiten. Empiezo por Nerea. Esto del Belarán, en su caso es un patinaje de traducción, un patinazo de traducción. Es decir, el shall ensure en inglés, el veille en francés, ahí sí que hay un elemento de obligatoriedad. Si hacemos una interpretación teleológica de cara a los considerandos, los has mencionado, y gracias por cierto por toda la evolución que nos has descrito de cómo ha ido perdiendo el fuelle, todo el proyecto a lo largo del camino. Pero bueno, los considerandos están ahí y como tú muy bien nos has indicado, tienen una carga obligatoria muy clara, ¿no? Entonces, si el verbo español no nos parece que llegue a donde tiene que llegar, pero el verbo en inglés y en francés sí, los considerandos están ahí, las otras versiones no las he mirado, portugués, alemán, etcétera, o italiano no las he mirado, pero por lo menos la inglesa y la francesa sí que tienen ese elemento de obligatoriedad, en mi modesta opinión. Alfonso, efecto Bruselas y extraterritorialidad. Efecto Bruselas. En la medida en la que el efecto Bruselas sea voluntario, es decir, en la medida en la que un tercer estado decida hacer copia y pega, o en la medida en la que una empresa diga, bueno, el estándar para dirigirme a Europa es este, pues ya que estoy, lo aplico a mis clientes locales y ya que estoy, lo aplico a otros estados, pues mira,
maravilloso. O sea, en mi opinión, mientras el efecto Bruselas sea voluntario, no le veo gran problema. Tú has apuntado muy acertadamente, bueno, es que igual después, cuando nuestras empresas vayan a otros sitios, les van a exigir también que se registren en los registros, que tengan representante aquí, patatín y patatán. Pues oye, yo personalmente eso no lo veo mal. Es decir, si nosotros estamos imponiendo aquí que quien trabaje desde fuera hacia aquí, pues se registre y patatín y patatán, pues si le hacen lo mismo a nuestras empresas, no me parece un trade-off malo, personalmente. Pero vamos a la extraterritorialidad, que es el kit de todo, en mi opinión. Me voy a repetir un poco como la cebolla, porque ya esta mañana dije algo en estas líneas. Extraterritorialidad, no siempre todos hablamos de lo mismo cuando usamos el término y además muchas veces hay connotaciones políticas según quien lo use. Pero bueno, yo voy a intentar seguir un poquito lo que tú has dicho y por favor corrígeme si patino. Dijiste algo así como que nuestra extraterritorialidad significa regular el mercado exterior cuando tendríamos que regular el mercado interior o algo por esos lares, ¿no? Hiciste una referencia a mercado interior y mercado exterior y extraterritorialidad, algo así. Bueno, yo en primer lugar diría, ¿Europa es un mercado interior? Sí, pero también es un espacio de libertad, seguridad y justicia. O sea, ya el paradigma de mercado interior sigue estando, pero lo hemos superado. Hay otros valores, otras consideraciones. Aún así, si quisiéramos restringirnos a las consideraciones de mercado, no veo del todo. Es decir, si estamos regulando nuestro mercado interior y eso tiene un impacto exterior, lo veo aceptable, entiéndase entre comillas. Es decir, una cosa es que nosotros pretendamos regular directamente ese mercado exterior a esa gente de la que está fuera, y otra cosa es que sencillamente queramos garantizar estándares aquí y para ello, pues oye, si alguien quiere trabajar hacia aquí, dirigirse hacia aquí, impactar aquí, pues oye, tendrá que ajustarse a ese estándar que nosotros queremos. Dicho de otra forma, si vamos a hablar de esta territorialidad, yo distinguiría una legítima, entre comillas, de una ilegítima. Y por usar ejemplos de los de esta mañana, el ejemplo de Guayes en Marrero, de videovigilancia en un aeropuerto en un tercer estado, pero impacta a una persona que está ubicada, creo que es el verbo que usa el reglamento, persona ubicada en la Unión Europea, ¿no? Eso me parece ilegítimo, es decir, que pretendamos imponer nuestro estándar a eso que ocurre exclusivamente fuera porque la persona está ubicada aquí, mientras que si la persona está aquí y desde fuera se nos lanza la piedra, se nos lanza la flecha, eso sí lo veo legítimo. No sé si me voy explicando o si me estoy perdiendo en el laberinto. Pero bueno, en definitiva, todo esto termina siendo la misma película de siempre. Es decir, estamos siempre en escenarios de sobreregulación versus infrarregulación, qué es lo que vamos a hacer, y muchas veces por querer evitar problemas tendemos a la race to the bottom, ¿no? Siempre ir a lo mínimo. Y hay veces que a lo mejor, pues, no conviene irnos a lo mínimo. Aunque haya algún pequeño efecto colateral que no nos guste, pues igual ahí tenemos que mantenernos en nuestra posición irregular, aunque no guste. Y después de la perorata, muchas gracias a los dos y a ver si podemos debatir respecto a esto. Gracias, Eduardo, por la apreciación. Hombre, yo creo que Salensur, que tú sabes más inglés que yo, pero no siempre es garantizar, también es, ¿no?, asegurarse de algo, velar por algo, vigilar algo, y veillant es mirar por algo, ¿no? Tampoco en ningún momento creo que las tres, de hecho es algo que miré, las tres traducciones, o sea, los tres verbos utilizados, ninguno usa el exigir, el garantizar. A mí me sigue pareciendo que tiene una connotación bastante menor cómo se habla en los considerandos que cómo se habla en el articulado. Y la traducción de velarán, vigilarán, observarán, me parece muy similar al Solensur y al veillant en francés. No veo por qué piensas que el velarán está mal y que el Salensur... Pero en sur deberán garantizar, asegurar...
asegurar, velarán porque ocurra. A mí me sigue pareciendo, pero bueno, por supuesto es cuestión terminológica, discutir todo lo que quieras. Gracias de todas maneras. Muchas gracias, Eduardo, por animar el debate esta mañana y esta tarde. Si decimos lo mismo, los dos, que parezca mentira. Aquí lo que pasa es que hay un problema de base. A lo mejor no lo he dicho claramente, pero lo digo ahora. El problema es que el reglamento europeo de inteligencia artificial es manifiestamente mejorable. Manifiestamente mejorable. Es decir, creo que es el resultado de tratar de llegar los primeros a la meta. Creo que es el resultado de tratar de ser los pioneros en algo. Es un reglamento muy complejo desde el punto de vista técnico. Muy, muy complejo. Es muy difícil de entenderlo. Te lo tienes que leer 7 veces y aún así no lo entiendes. Es un reglamento que, en el ámbito del derecho internacional privado, lo se ha comentado esta mañana, el artículo 2 introduce una serie de conceptos que nos van a dar mucho trabajo, porque no son conceptos bien definidos como tales. Utilización, establecimiento, volvemos a hablar de establecimiento, persona afectada, etcétera, etcétera. Y además es que yo creo que la Unión Europea no aprende de los errores, es decir, hemos querido copiar, como os decía, del Reglamento General de Protección de Datos. El Reglamento General de Protección de Datos fue un ejemplo de copiar y pegar, ¿vale? En el sentido de que realmente todos los estados fuera de la Unión adoptaron, porque no tienen más remedio, el reglamento en la medida en que manifestaba ese efecto Bruselas, pero es que el 75% de las empresas, por ejemplo en España, incumplen el Reglamento General de Protección de Datos. Yo lo que digo es que si queremos establecer mecanismos para regular los sistemas de inteligencia artificial, tenemos que ir dando pasos poquito a poco. Lo que no podemos hacer es una norma a futuro que será de aplicación dentro de 2 años, cuando dentro de 2 años los sistemas de inteligencia artificial avanzarán. Bueno, de hecho, dentro de 2 años vendremos al foro en un vehículo de estos sin conductor y llegaremos sin ningún problema. Es decir, lo que no podemos es tratar de establecer una norma por el hecho de decir somos los primeros en regular esto, porque entonces no se va a cumplir. Tenemos que hacer normas claras. ¿Que más vale que nos pasemos a que no lleguemos, como tú decías? Me parece adecuado, pero siempre y cuando podamos establecer criterios que sean adecuados. Un ejemplo, por ejemplo, que funcionó estupendamente bien a nivel interno. Cuando en el año 99 se dicta la Ley Orgánica de Protección de Datos, que sustituye a la vieja LORTAD, la Ley Orgánica Reguladora de Tratamiento Automatizado de Datos del 92, la Ley Orgánica de Protección de Datos española sirvió de ejemplo para las leyes de protección de datos de muchos países de América Latina, que trabajaban de forma conjunta las autoridades de esos países con la Agencia Española de Protección de Datos. Recuerdo la ley mexicana, la colombiana, eran calcos de trabajos conjuntos que habían hecho porque se habían desplazado a España a trabajar con la autoridad. Aquí no, aquí simplemente hemos dicho, esta es la norma y esto es lo que hay. Y dentro de 2 años pues veremos qué es lo que ocurre. Y es una norma manifiestamente mejorable en ese sentido. Pero hemos dicho lo mismo. Enhorabuena a todos los ponentes, muy esclarecedoras todas las intervenciones. Yo también voy a hacer alguna breve reflexión en cuanto a lo que ha expuesto Nerea y Alfonso. Empezando por Alfonso, porque es más breve. A mí me ha parecido entenderte que has dicho que el reglamento puede posibilitar la huida de empresas a terceros estados. A mí me gustaría que clarificaras esta reflexión tuya, ¿no? Partiendo de la base que yo sé que, vamos, ha quedado claro que eres crítico, ¿no? Pero yo no creo que haya tanto miedo a esa deslocalización o a esa huida en la medida en que, bueno, es un reglamento que puede ser mejorable, perfectible, pero no está, yo creo, en el sentido equivocado.
Es que, espérate. Bueno, yo te digo, lo dejo ahí, espera un momento, tengo el micrófono. Y ahora, en relación con la Directiva de Diligencia de Vida en materia de sostenibilidad empresarial. Yo estoy con Nerea en que, bueno, ha quedado un poco descafeinada, pero también hay que ver de dónde venimos y todavía dónde tenemos que llegar, porque yo creo que la meta, desde luego, no está alcanzada, porque nos falta el complemento de derecho internacional privado, que desapareció, y esta directiva por sí misma, sola ella, no nos facilita prácticamente nada más allá de que sí que crea el concepto o introduce el concepto de diligencia de vida para presumiblemente todos los estados, ¿no? Que antes pues no estaba regulado, entre ellos el nuestro, que todavía no tenemos ley en esta materia. Pero, por otro lado, también quería decir que esta directiva es una norma de derecho societario, en contraposición con el todavía no nacido, muy trabajado, instrumento de derechos humanos y empresas que se está debatiendo en la ONU. Si se estudia ese instrumento, se va a ver que la responsabilidad civil por una vulneración de derechos humanos es el centro. Aquí no. Por eso se ha introducido esta norma, el 29, que queda ahí, que no sabemos si es imperativa o no es imperativa, pero es una norma, realmente la directiva, que aunque no estuviera esa norma, yo creo que no pasaría nada, básicamente, porque al final lo que se trata es de introducir un concepto para hacer lo que yo llamo un derecho mercantil materialmente orientado hacia la sostenibilidad, cosa que todavía está en ciernes, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, si se es capaz de introducir normas en el reglamento 1215 y en el reglamento Roma II, en la idea o en la misma línea que ya avanzó el Parlamento Europeo en las propuestas de recomendaciones que se hizo, yo creo que esa sí que sería un paso en la buena dirección. Pero ahora, tal como está la directiva, no hace más que crear o aproximar conceptos de derecho mercantil novedosos, porque todavía en todos los estados no estaban. Entonces, daos cuenta que es una norma de derecho material, no es internacional privado. Entonces, claro, queremos encontrar algo que a nosotros nos aporte luz, pero yo creo que la luz no la vamos a encontrar ahí, sino que tenemos que tener un acompañamiento, no sé cómo lo veis vosotros, de reformas en el derecho internacional privado europeo. Bueno, esta es ahora lo que se me ocurre, que igual he dicho alguna cosa que no proceda, pero yo creo que más o menos es lo que pienso. Gracias. Y bueno, me quería lanzar ya a explicar. Bueno, empiezo por el final. Ojalá se pueda llegar a reformar el reglamento Roma II, pero, por ejemplo, en materia de protección de datos llevamos esperando años y años la introducción de ese artículo 5, nuevo 5.5b, para poder recoger las reclamaciones de responsabilidad civil extracontractual derivadas de la vulneración del derecho a la protección de datos. Y eso no llega, y seguimos aplicando las normas nacionales. O sea, el artículo 10.9 del Código Civil español no lo hemos jubilado todavía cuando hay una vulneración del derecho a la protección de datos. Bastante, ¿eh? Yo eso ya lo recuerdo, que lo traté en mi tesis hace 20 años, o sea, imaginaros, y todavía seguimos sin contar. Entonces, ojalá pueda ocurrir, como estáis planteando, en el seno de la directiva. En relación con lo que comentabas, precisamente esa extraterritorialidad o el efecto Bruselas de la norma lo que busca es eso, que no se produzca la huida a terceros estados. Eso es lo que se busca. Claro, igual que se buscaba con el Reglamento General de Protección de Datos, que el marco común sea el mismo, y las empresas no buscan países. En el caso de los datos se habla de paraísos de datos, donde los datos puedan ser tratados sin tener que sujetarse a tantas complicaciones legales. Los dos titulares que os he leído, Spotify y Meta,
Es decir, aquí no vamos a poner en marcha en Europa nuevos sistemas modulares de inteligencia artificial porque es que la regulación nos ahoga. ¿Y van a dejar de ponerlos en marcha? Claro que irán a algún estado a ponerlos en marcha. Alguno donde realmente todo sea mucho más laxo. Pero ese es el verdadero objetivo, digamos, la moneda tiene dos caras. Una es esa y la otra es salvaguardar los derechos de las personas físicas. Eso es evidente, ¿no? Pero ¿que se pueden producir esa huida? Sí. ¿Es lo más importante? Realmente no. Lo más importante no es, pero empezamos a encontrar casos donde se va a presionar. Y yo creo que porque se ha hecho una norma de espaldas también a la industria, sinceramente. Y se ha hecho una norma por parte de legisladores, lo hemos comentado también en la comida, por legisladores que tienen escasos conocimientos sobre nuevas tecnologías, sobre sistemas de inteligencia artificial, para poder entender realmente el alcance, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo, Tony. En efecto, es una norma de derecho material en la que no existe absolutamente ninguna referencia al internacional privado, pero sí surgió con un interés de crear un sistema no solo de obligaciones de diligencia de vía, sino también de responsabilidad. Incluso se llegó a plantear en esa propuesta inicial la posibilidad de modificación de los reglamentos. Entonces, por eso precisamente creo que empezó de una manera muy ambiciosa y ha terminado en mínimos, que son en el establecimiento de un procedimiento de obligaciones de diligencia debida, que sí, que es algo que no teníamos, que se ha establecido unos mínimos de cómo tenemos que actuar, pero no va acompañado de un sistema de responsabilidad que vaya a asegurar esa implementación real de esas obligaciones, no va acompañado de una norma de conflicto que nos vaya a dirigir a la aplicación de un ordenamiento jurídico que garantice los derechos humanos. Entonces, en el fondo es un pasito, es un mínimo, pero sí que se inició, ¿no? Los textos iniciales sí que hablaban de un sistema de responsabilidad civil en materia de empresa de derechos humanos y sí que hablaban incluso de esas normas de posibilidad de normas de cooperación judicial para ayudar a la asistencia, para ayudar al acceso a justicia, y luego han desaparecido, ¿no? En efecto, actualmente son unos mínimos y instaura un procedimiento de obligaciones de diligencia de vida, ¿no? Y nada más, que ni siquiera es obligatorio, solo en el caso de que se realice de una manera defectuosa o negligente. Entonces, bueno, en el fondo era un poco lo que estamos completamente de acuerdo, cómo se ha ido deshinchando el proyecto a lo largo de los 4 años hasta lo que es actualmente. Y además, una cosa que he olvidado también decir, una cosa que he olvidado decir es que conjuntamente con la directiva se ha aprobado un reglamento que prohíbe la comercialización en el territorio europeo de productos que se hayan realizado con trabajo infantil o forzoso, ¿no? Son normas, a mi juicio, aunque las tengo que trabajar todavía, pero son complementarias, a mí me parece. Sin embargo, el componente administrativo en esta última, el reglamento, es predominante hasta tal punto de que no hay ninguna referencia a una responsabilidad, ¿no?, civil. En este caso, o sea, en este sentido, creo que hay que hacer un desarrollo, hay que acompañar para que los tribunales, a la hora de que tengan que aplicar esto, pues un poco darles un poco de luz para ver dónde o cómo tienen que aplicar estas dos normas de forma complementaria y que vayan al mismo sentido, que es en el que todos estamos pensando, una responsabilidad real civil si se ha producido una vulneración de derechos humanos. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ya todo el mundo está cansado. Muy bien, pues y eso que he vaciado las mesas y he puesto por lo menos tiempo para el debate. Online tampoco tenemos preguntas. Muy bien, pues entonces un aplauso a todos. Mañana estaremos aquí a partir de las 9:30. Igual la sesión de familia la dividimos en 2 para que no se haga tan pesada.
Y nada, ahora los ponentes y comunicantes tenemos una cena y a los alumnos muchas gracias por venir, de verdad. Yo espero que estéis aprendiendo, por lo menos los que estéis aquí, que estéis aprendiendo algo más y sabréis algo más que el resto de vuestros compañeros, que también es muy importante. Vale, gracias a todos.